Hola, bienvenidos a todos. Ya tenemos 17, 18 personas en la sala, estamos entrando. Y pues damos inicio a la segunda parte del segundo día del primer encuentro internacional de educación emocional de CEDI. Con los talleres, y esta vez tenemos el taller que se llama ¿Cómo fomentar el desarrollo emocional en el adolescente? Un tema muy interesante, a cargo de la licenciada en psicología, la doctora Ana Gabriela Valdés Saldaña. Ella cuenta con un doctorado en innovación educativa y gestión, y también es máster en psicología clínica y de la salud. Y pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Ana Gaby. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, y adelante con el tema de este. Muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Me escucho bien? ¿Sí? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio. Es un gusto estar aquí hoy con ustedes compartiendo un tema tan importante que, bueno, pues es el bienestar emocional en el adolescente. Sí, espero que este taller pues les brinde a ustedes estrategias, recomendaciones, ideas de qué puedo hacer como familia para favorecer el bienestar emocional en mis hijos. Este taller fue pensado en el adolescente, entonces me gustaría partir de aquí con un concepto muy general, tal vez, de qué es la adolescencia, porque hay muchos conceptos, hay muchas definiciones. Y bueno, pues una de las que a mí me gustan mucho es, yo lo veo como una etapa de cambio radical, ¿sí? Donde pasan de ser niños y depender de sus padres para todo, a ser jóvenes, adultos, que van a hacer su vida por su propia cuenta. Es un proceso de maduración compleja, sin embargo, mucho de lo que hoy voy a compartir aquí con ustedes también se puede adaptar a hijos más pequeños, incluso a ustedes mismos. Claro, va cambiando la complejidad y la forma de irlas implementando. Sé que el tema que nos trae aquí, como ya lo decimos, es cómo ayudar a mi hijo, cómo fomentar este bienestar emocional en el adolescente, a que esta etapa la estén llevando de una manera más sana, pero sobre todo en la que no solamente está forjando su carácter y su personalidad, sino que tenga los recursos necesarios para la vida. Entonces, antes debo de empezar por algo básico, ¿sí? Antes de pensar en qué puedo hacer para ayudar a mi hijo adolescente, primero tengo que partir de mí mismo, de nosotros, ¿sí? Les voy a sugerir que si tienen a la mano alguna hoja, alguna libreta, algo donde ustedes puedan apuntar, o bien si quieren tomarle alguna foto con su celular, tomen esto que tengo aquí, porque esto nos va a ir acompañando a lo largo de todo lo que es el taller. Vamos a ir revisando punto por punto, y la idea es que hoy ustedes aprovechen también para hacer un poquito de reflexión, de conciencia, en cuál de todos estos puntos que me van a ayudar a favorecer este bienestar me falta trabajar un poco más, o puede ser que me doy cuenta que voy muy bien en en ese aspecto, en ese punto. ¿Sí? Entonces, para darnos una idea de cómo vamos. Como les digo, este taller está enfocado en cómo voy a ayudar a mi hijo adolescente, pero también para nosotros mismos. Ver cómo ando yo en esto, porque el cómo me encuentre yo, esto va obviamente tanto a impactar de manera positiva o también de manera tal vez no positiva, una manera más negativa tal vez a mi hijo. Entonces hay que ser bien conscientes de esto, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, tomen fotografía o bien tomen nota de punto por punto, y en un momentito más les iré diciendo yo cómo vamos a ir llenando este checklist, ¿sí? Entonces, yo espero que al final del taller la mayoría me pueda decir que gran parte de todos los que tenemos aquí lo pudieron ustedes palomear, de que lo están haciendo, de que vamos bien. Y si no es así, no pasa nada. Aquí lo importante es hacer conciencia, porque una vez que uno hace conciencia de lo que me falta trabajar, puedo pensar en un plan de acción de qué hacer para favorecer precisamente alguno de estos puntos, ¿sí? Entonces, si quieren tomar fotografía para poder ir ahorita avanzando poco a poco. Y bueno, pues vamos a partir de esto. Mantener la calma, ¿sí?
Se dice fácil, pero sé que en muchas ocasiones es algo que nos resulta bien complicado, sobre todo cuando estamos ante situaciones que nos ponen a pruebas. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos identificados con la imagen número 1? Muchos, ¿verdad? Estoy segura que muchos nos sentimos identificados. Como les digo, el taller es para enfocarnos en los adolescentes, pero también en si tenemos hijos pequeños, pues lo mismo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos identificados con eso? Entonces, estas 3 imágenes me hablan del camino que tengo que seguir para mantener esa calma, porque en la medida en la que yo me sienta bien o me sienta en equilibrio, voy a poder entonces poner en práctica todas las demás estrategias que ahorita vamos a revisar. Partimos primero de esta, porque primero necesito revisarme a mí mismo o a mí misma cómo estoy yo, ¿sí? Es necesario que para que lleguemos a la imagen 3, ¿sí? Primero tengo que pasar por la imagen 2. Primero tengo que verme a mí mismo, ¿sí? Es necesario que juntos podamos crear un lugar seguro en casa, ¿sí? Un lugar emocionalmente seguro. Sabemos que no tenemos el control de lo que está pasando afuera, ¿sí? Sabemos que no tenemos el control de cuándo va a terminar esto, si que viene otra ola, que si no, que si ya salimos, que si todavía no podemos salir. No tenemos el control de lo que está pasando afuera. ¿Qué más quisiéramos tenerlo? Y a veces nos enfocamos tanto en buscar ese control externo que nos olvidamos que el control que sí podemos tener es el control que pasa dentro de mi casa, ¿sí? ¿Qué tanto estoy acercándome a formar, ¿sí? A crear ese espacio seguro en casa? Entonces, antes de esperar o querer ver en mi hijo o hija cambios positivos, necesito saber que yo debo de ser la calma que quiero ver en mi hijo o en mi hija. Debo darme el permiso de sentir, de verme a mí mismo, ¿sí? Aquí tengo, por eso les comento la imagen de los espejos, pero sobre todo de resolver lo que tenga que resolver conmigo mismo, ¿sí? Una pregunta que yo les comparto mucho a los papás cuando tengo la oportunidad de platicar con ellos es, pregúntense de manera sincera, de manera honesta. A ver, creo que hay gente, los que tengan el micrófono encendido, si me pudieran apoyar en silenciar por favor el micrófono para que podamos escucharnos mejor. Muchas gracias. Entonces, les decía, es importante, entonces, hay una pregunta que yo les hago mucho a los papás y es esta, es, ¿qué emociones son las que más transmito a mis hijos? No necesitas responderme a mí, no necesitas de respondérselo a tu pareja, a ti mismo, sé sincero, ¿qué emociones estás transmitiendo a tus hijos en este momento? Y si esas emociones son las que yo en realidad quiero transmitir, adelante, vamos, seguimos por ahí, ¿no? Lo que sea que estés haciendo, síguelo haciendo. Pero si no, si te das cuenta, si en esta respuesta encuentras emociones que no te gustaría estar transmitiendo, haz un alto y ten la certeza de que siempre tienes la oportunidad de hacer un cambio. Estás a tiempo de hacerlo. Entonces, para eso es necesario atender nuestras propias necesidades, buscar aquello que nos hace sentir bien y darnos el tiempo de hacerlo, ¿sí? De aquí va a partir de esta estrategia o este consejo número 1 de mantener la calma, va a hacer que tengamos éxito o no en las demás estrategias que vamos a ir revisando, ¿sí? Esos 5 minutitos, Milky Way, del que nos hablan los comerciales, se vale. Se vale. Todo aquello que a ti te guste, ¿sí? Si les gusta hacer ejercicio, practicar mindfulness, escuchar música, date esos espacios, porque si tú no te das ese espacio, nadie lo va a hacer por ti. Nadie va a venir a decirte, oye, ¿sabes qué? Creo que has tenido un día muy complicado y deberías de darte unos 5 o 10 minutitos. ¿Sabes qué? Creo que tienes tiempo de que no haces ejercicio y es algo que a ti te gustaba. Retómalo. Nadie lo va a hacer. Hazlo tú y hazlo por ti, porque de aquí entonces va a partir el éxito de todas las estrategias que vamos a comentar ahorita. Entonces, ahora que soy consciente y sobre todo soy responsable de la parte que a mí me toca como papá, como mamá, que soy consciente
de si debo o no hacer ajustes en las emociones que estoy transmitiendo, entonces ahí sí voy a poder hacer un acompañamiento emocional en la adolescencia que hoy mi hijo está viviendo. Entonces, retomando lo que ahorita les comentaba del checklist, ¿sí? Vamos a ser sinceros, esto solamente es para ustedes. Ustedes aprovechen este tiempo, aprovechen este momento, sean honestos. Y todos aquellos que digan, yo sí lo hago, yo sí pongo como prioridad esto de mantener la calma, de darme tiempo, yo sí lo hago. Entonces, en esa lista, ya sea si lo escribiste o tomaste fotografía, haz una palomita si es que sí lo haces, ¿sí? Yo les voy a pedir que aquí, abajo, donde está la barrita de abajo, hay un icono donde dice reacciones. Les voy a pedir que de manera virtual levante la mano quien sí pondría una palomita en este primer punto tan importante. ¿Quién sí? Vamos a ver cuántas manitas se levantaron. Ok, veo que van 2. Somos 27. A ver, ¿quién más? ¿Quién más sí puso? Ya vi que van 3. Ok. 4. A ver, vamos a ver cómo andamos. Yo voy a ir tomando nota de cómo vamos en cada uno de los conceptos, a ver en cuál nos falta un poquito más. Ok. Entonces, todos los que sí, vamos a levantar la mano de manera virtual. Ok, ya veo que van 6. Muy bien. Muy bien, bueno, creo que tenemos que trabajar mucho en este primer punto, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. Cuidar la salud. Cuidar la salud, estamos hablando de 3 puntos importantes. Hábitos de sueño, alimentación y ejercicio. A veces creemos que la salud es simplemente comer frutas y verduras, tomar agua y a veces hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Pero la realidad es que la salud engloba muchas cosas. Así como alimento mi cuerpo, también de qué manera estoy alimentando acá, ¿no? ¿Qué pensamientos comúnmente estoy teniendo? Pero si nos enfocamos en el adolescente, ¿sí? Vamos a hacer un poquito de conciencia en estos 3 puntos importantes, ¿sí? Ustedes piensen, analicen si estos 3 puntos lo están llevando bien con el adolescente o incluso, como les decía ahorita, con ustedes mismos. Cuando hablamos de hábitos de sueño, pues sabemos que todo aquel que no duerme bien, ¿cómo andamos al día siguiente? ¿Verdad? Se nos hace el día eterno, complicadísimo, todo nos sienta mal, todo es complicado. Entonces, es importante tener hábitos de sueño, así como tenemos hábitos durante el día, como tenemos rutinas, también hay hábitos de sueño. Y algunas de esas recomendaciones es, por ejemplo, evitar tomar bebidas estimulantes antes de dormir. Las pantallas luminosas de, por ejemplo, el teléfono, la tablet, el televisor, dificultan la conciliación del sueño y disminuyen considerablemente pues la profundidad de esto. Si se duerme siesta, que sea corta, 30 minutos, 45 minutos y de preferencia que sea a primera hora de la tarde. Si nos duermen ya a las 7, 8, pues se van a levantar en la madrugada y entonces ya se interrumpió el tiempo que deberían de tener para descansar. Bajar la intensidad de las luces antes de ir a dormir y controlar la temperatura en los dormitorios puede ayudar. Hay estudios que nos han estado demostrando que está aumentando de manera muy considerable el tiempo que están pasando nuestros adolescentes, ahora más que nunca, en dispositivos. Y al mismo tiempo que va aumentando esas horas en esos dispositivos, ¿sí? Está disminuyendo el tiempo de dormir, las horas de dormir. Entonces, no es que la tecnología sea mala, no es que es malo que estén pasando tiempo, por ejemplo, con los celulares y demás. No es que sea mala la tecnología, pero sí cuando no es controlada, cuando no es supervisada, ¿sí? Eso sí, entonces ya podría ser un tema, ¿no? Entonces, es importante ver cómo estamos
antes de dormir nuestros adolescentes, si están llevando a cabo estos hábitos o algunos otros hábitos que les pudiera ayudar, ¿sí?, a que puedan descansar de una mejor manera. Cuando hablamos de la alimentación, bueno, les comparto un poquito. Yo tengo alrededor de 8 o 9 años ya de experiencia en consultorio, y nos hemos visto cómo ha ido tomando cada vez más importancia el tema de la alimentación. Anteriormente, hace 8 o 9 años, cuando yo tuve la oportunidad de empezar con este tema de consultorio y de ver pacientes, por ejemplo, llegaba un padre de familia y decía, ¿sabes qué? Lo que pasa es que mi hijo adolescente, pues me refieren en el colegio, que tiene pues dificultades para cuestiones de aprendizaje, ¿sí? Se le complica mucho la cuestión del aprendizaje, entonces por eso es que ven. Se realiza todo lo que es una pruebas, una batería, una evaluación, y pues ahí podemos detectar, podemos evaluar la cuestión cognitiva, que tiene que ver con todos los procesos que te ayudan a esta concentración, a este aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, la atención, la memoria, percepción, entre otros conceptos que son importantes para esto del aprendizaje. Evaluamos la parte cognitiva, la parte emocional, y así nos vamos, ¿no? Evaluando lo que es un reporte integral del paciente. Y sí, efectivamente, el padre de familia que llega con nosotros refiriendo una falta o una dificultad en el aprendizaje, la evaluación nos arrojaba que precisamente en lo cognitivo había áreas de oportunidad. La atención había un área de oportunidad, la cuestión de la memoria, entonces, bueno, nos hacía sentido, ¿no? Tiene dificultad en el colegio, pero también tiene dificultad en las áreas que necesita para tener un buen aprendizaje. Y ahí está, empezamos un plan de tratamiento, un plan de intervención, pues trabajando estas áreas. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Llega un adolescente, otro ejemplo, llega un adolescente que tiene dificultades, por ejemplo, muy irritado, de mal humor, pareciera que es parte de la adolescencia, pareciera que es parte de esto, entonces llega el padre de familia y nos refiere todo esto. Se hace lo que es una evaluación, igual que en el primer caso que les comentaba, y cuando se revisa la parte emocional, ¿sí? La sorpresa es que a veces no hay indicadores de áreas de oportunidad tal cual en las evaluaciones emocionales. Entonces aquí es donde empezábamos a decir, a ver, si viene por emocional y lo estoy evaluando en emocional y no hay algo ahí, ¿qué está pasando? Hay estudios cada vez más, estudios más completos donde nos habla que la alimentación está jugando un papel bien importante, ¿sí?, en muchos aspectos de la vida de nuestros adolescentes, pero como les comentaba al principio de la plática, también a nosotros mismos, y si tienen hijos más pequeños, también aplica por igual, ¿sí? Por ejemplo, los estudios nos han estado, los resultados nos arrojan que, por ejemplo, colorantes artificiales. ¿Cuáles son los colorantes artificiales? Los que se encuentran en los refrescos, en los jugos, en los dulces, en los cereales, en los productos procesados. Estos, cuando los están consumiendo en cantidades muy elevadas, ¿sí?, afecta y tiene una relación con la hiperactividad y la falta de concentración. Si nos vamos al aspecto físico de salud, tiene que ver con asma, alergias y migraña. Los conservadores, por ejemplo, que son los sorbatos como la margarina, los dips, los pasteles, ¿sí? Los benzoatos, que son los jugos, los refrescos, los jarabes, los propionatos, galletas, productos de panadería, los nitratos, que son los embutidos. Todos estos conservadores se ha estado demostrando que tienen un impacto muy fuerte con problemas de aprendizaje, con hiperactividad y con irritabilidad, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la alimentación no solamente es quedarnos en esto de come de manera saludable y frutas y verduras y toma agua, sino es ir un poco más allá de cómo nos está afectando la alimentación en el desempeño que tenemos. El azúcar, por ejemplo, que se encuentra prácticamente en casi todo, los cereales, harinas refinadas, los dulces, los helados, el pan de caja comercial, los refrescos, los jugos embotellados. Estos tienen un impacto muy importante en la concentración y en la irritabilidad.
Si nos vamos a la parte médica, obesidad infantil, somos de los primeros lugares, diabetes tipo 2, y si bien nos va y lo que tiene menos, digamos, grado si nos vamos a lo más sencillo, ¿no? Pues las caries, ¿sí? El glutamato que se encuentra en el caldo de pollo, en las sopas y en el puré, por ejemplo, tiene un impacto en el humor y en la conducta. Si nos vamos a la parte médica, ¿sí? Pues el aumento de peso. Entonces, fíjense cómo todo esto, ¿sí? Es importante prestar atención a qué están comiendo nuestros adolescentes. Y ojo aquí, esto es, debemos de hacer equipo, porque no solamente es yo ser consciente que mi hijo tiene que comer adecuadamente, sino también cómo estoy yo, ¿sí? De repente me decía un papá, es que no come frutas y verduras por más que le digo y por más que, muy bien, ok, bueno, y cuando usted está consumiendo, no, pero es que yo tampoco, pues, sí me explico. O sea, es importante que también nosotros pongamos el ejemplo, ¿sí? De cómo andamos en esta parte de la alimentación y que sepamos que esto nos está afectando de una manera que sorprendente. La verdad es que en cuanto tú empiezas a cambiar un poco tu alimentación en pequeños detalles, empiezas a ver cambios bien, bien importantes. Y como les comento, no es dejar de comer esto porque es imposible dejar de comer. Sería lo ideal, pero no se puede dejar de comer todo esto que les comento ahorita. Pero simplemente es ir midiendo y que las cantidades no sean exageradas, incluso antes de dormir, ¿sí? La cena es súper importante. ¿Qué están cenando nuestros adolescentes? Porque de eso va a depender mucho la calidad del sueño que vayan a tener, ¿sí? Sobre todo con el azúcar, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, la alimentación, el ejercicio, hacer ejercicio físico ya sabemos que nos ayuda mucho, nos ayuda también a conciliar el sueño, de preferencia si este se hace horas, suficientemente con horas previas antes de irnos a dormir. Obviamente sabemos que por tiempos puede haber alguien que diga, no, es que yo solamente, o mi hijo, o yo, o en familia, porque hay familias que lo hacen como parte de una rutina, parte de una actividad que fomente este tiempo de calidad, que es totalmente válido, y pueden decir, es que solamente podemos en la noche, está bien, pero lo ideal es que el ejercicio se haga entre más temprano, mucho mejor, ¿verdad? Entonces, las actividades, evitar las actividades que mantienen alerta una hora antes de dormir, bueno, lo que comentábamos ahorita con el ejercicio, y bueno, pues poco a poco ir fomentando el tiempo de calidad en familia, y dentro de esto puede ser a través del ejercicio. Hay muchas familias que por la pandemia, por tener este tiempo de poder salir un poco al menos a caminar al parque, hacer un poquito, tomar el aire, hay muchas familias que incluso empezaron a fomentar esta parte del ejercicio, algo que no tenían. Sí, entonces, pues qué padre que también esto nos dé la oportunidad de poder regresar a las cosas básicas que nos hacen mucho bien. Y bueno, pues aquí en cuidar la salud, como les decía, no solamente es comer bien, la alimentación nos está impactando mucho el buen dormir, los hábitos antes de dormir y la parte del ejercicio, ¿sí? Entonces, aquí cómo andamos, quién sí logra decir, levantar la mano y decir, no, yo voy muy bien, yo sí lo doy por bueno. Quienes dicen, y pues me falta a lo mejor, pues pulir un poquito más esta parte, me falta a lo mejor, pues cuidar, a lo mejor de estos 3 puntos, a lo mejor puede haber gente que diga, yo necesito más la alimentación, otro más el ejercicio. La idea es que hagan conciencia y que se den la oportunidad de detectar qué cosa habría que mejorar. También otro aspecto importante, el tiempo en familia y amigos. Sin duda alguna, esto también nos acerca a este bienestar, a este desarrollo como familia, ¿sí? El tiempo en familia, pero también el tiempo con amigos. En cuanto al tiempo en familia, ¿qué podemos hacer en familia? Desde cosas tan básicas como comer todos juntos, jugar juegos de mesa, ver películas, cocinar juntos, participar juntos en algún taller de arte, ¿sí? Voy a hacer un poquito de énfasis en el jugar juegos de mesa. Cuando nosotros queramos saber cómo es una persona, solamente basta con que la pongas a jugar. En el juego sale la personalidad, aunque no lo estemos planeando, de las personas.
Date el tiempo de hacer esas actividades con tu hijo adolescente, porque ahí vas a poder detectar qué cosas son las que él necesita un poquito más de tu guía o de tu supervisión. Por ejemplo, si están ante algún juego y de repente él pierde por lo que sea, si él se frustra mucho de que perdió y se enoja, imagínate cómo le va a ir cuando pierda ante otro tipo de cosas de la vida diaria, ante cuando pierden algo en el colegio, en el ambiente en el que se encuentre, en el trabajo más adelante, ¿sí? ¿Cómo está él sobrellevando? ¿Cómo está él solucionando este tipo de situaciones? El esperar turno, por ejemplo, súper importante esperar turno. El esperar turno tiene que ver también con esta habilidad de la comunicación. Si nosotros no somos capaces de escuchar al otro y después entonces yo poder intervenir y entonces va a ser muy complicado que podamos formar o tener relaciones duraderas con nuestros amigos, con nuestra familia, porque no tiendo a respetar eso. Sí. Entonces, todo lo que es el juego, todos los juegos de mesa, nos ayuda a ver cómo andamos en esperar turno, cómo andamos en la tolerancia a la frustración, qué hace mi hijo cuando pierde, qué tan empático es también mi hijo ante situaciones, ¿sí? Y que nosotros no estemos creando una burbuja para entonces no hacer que él se sienta mal, porque ¿cuántos de nosotros nos ha pasado que estamos en el juego y vemos que ya está por perder o algo está pasando ahí y me adelanto y entonces intento resolverle y hacer que él no sienta que está perdiendo y entonces lo sobreprotejo porque creo que de esa forma lo estoy protegiendo, cuando en realidad estoy haciendo lo contrario? Estoy quitando un momento importante en el que puedo desarrollar con él habilidades que le van a ayudar en la vida. No adelantarme a resolverle que él no se sienta frustrado, al contrario, guíalo y aproveche sus tiempos, ¿sí? Que son súper importantes ahorita. Con los amigos, conectarse en línea, jugar videojuegos, ver conciertos, lo que sea que a ellos les guste. Que tengan este momento también en lo que puedan ellos compartir con sus amigos. Sabemos que ahorita ya estamos saliendo poco a poco, ¿verdad? Sabemos que la parte social ya vamos retomando un poco. Hay familias que tal vez todavía no. Hay familias que ya decidieron mandar a sus hijos de manera presencial, de manera híbrido y demás, ¿sí? Aquellos que todavía tal vez no lo están retomando de esta forma, busquen esos espacios en que sí lo puedan hacer, que tal vez no sea de manera presencial, pero la parte de la socialización es un momento importante para ellos. Seamos honestos, el adolescente lo último que quiere es estar en su casa y por la pandemia es donde estuvo más tiempo. Entonces hay que ser un poquito empáticos también con ellos. No quiere decir que les restemos responsabilidades, pero sí ser un poco empáticos y aprovechar estos espacios en familia de calidad, no cantidad, sino de calidad, en el que podamos ir desarrollando habilidades que le van a servir durante la vida. Entonces el tiempo en familia y de amigos es bien importante que lo estemos también tomando en cuenta, porque esto nos va acercando poco a poco a ese bienestar, a ese desarrollo del bienestar emocional en mi hijo adolescente. Y bueno, pues aquí, a ver cómo andamos. Tiempo en familia, amigos, ¿qué tal la estoy llevando en casas? Levantamos la mano a ver quiénes dicen, no, yo sí estoy creando estos espacios en casa, yo sí estoy creando estos espacios de jugar con mi hijo, de interesarme también en lo que a él le gusta. Ok, alguien me está comentando aquí que no se ve la presentación. ¿Alguien me puede decir si sí la está viendo para ver si es algún problema mío o...? No, sí se ve. Sí se ve. Ah, muy bien. Ok, entonces, Perla Galindo, si quieres salir y volver a entrar, a ver si ya la puedes ver, porque sí me comentan los demás que sí la están viendo bien. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias a quien me dijo que sí se estaba viendo. Ok, entonces, pues bueno, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos con tiempo en familia? Amigos, en esta vi que hubo poquitas manos levantadas. A ver, quién sí, y todavía no me levanta la mano. A ver, 3, 4, muy bien, 5, 5. Muy bien. Antes de la pandemia siempre decíamos, es que, pues, ¿en qué momento, verdad? ¿Qué hora? Yo tengo la mejor intención, pero nada más dime a qué hora.
Y hubo un tiempo en el que en el que lo que más nos sobraba fue tiempo. Entonces ya no había ese pretexto, ¿verdad? Ok, nos dice aquí Angelina García, a mí me falta jugar y crear espacios con ellos. Ok, Angelina, aquí lo importante y lo que me gustaría que te lleves es hacer conciencia de eso y a partir del día de mañana, un plan de acción. ¿Qué vas a hacer para que el día de mañana tú me digas que ya lo estás llevando, que ya estás jugando, que ya estás creando espacios? ¿Sí? Entonces, eso es lo importante, eso es lo que quiero que te lleves el día de hoy. Hacer conciencia para poder hacer cambios. Muy bien. Aquí también los puedo estar leyendo en el chat. También si quiere alguien ir compartiendo algo, aquí también lo voy a dejar para irlos leyendo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues seguimos. Fomentar la responsabilidad. Qué importante, urgente, necesario es esto. Cuando hablamos de fomentar la responsabilidad, es tratarlos como adultos. Otorgar responsabilidad contribuye a su madurez, seguridad e independencia. Este sentido de pertenencia tan importante que ahorita lo vamos a retomar porque vamos a hablar un poquito también de la disciplina positiva, ¿sí? Entonces, esta parte del sentido de pertenencia es sumamente importante, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Yo puedo guiar a mi hijo, puedo acompañarlo, puedo irle diciendo cómo hacerlo, darle ideas, consejos, pero no puedo hacer lo que a él le toca, ¿sí? Por ejemplo, cosas del hogar básicas. A veces decimos, es que me ayuda mucho mi hijo. No, pues no es que no te ayude, él también vive en la casa y él también vive en la casa y él también utiliza las cosas y él también... No es ayuda, es tomar una responsabilidad, ¿sí? Que a todos los que viven en la casa nos corresponde. Entonces, es ir formando hábitos y responsabilidades, ¿sí? Que fomentan además también la colaboración en casa. ¿Qué cosas pueden hacer ellos en la casa? Desde guardar sus pertenencias, doblar y guardar la ropa, pasar la aspiradora, barrer, poner la mesa, recoger la mesa. Si tienen mascota, que sea el responsable de que haya comida, de que haya agua, ¿sí? Hacer el jardín, lavar el carro. Bueno, lavar el carro no, porque estamos cuidando el agua, pero todo, hay un montón de cosas que podemos hacer como tareas del hogar. Ok, ahorita leo porque alguien me está haciendo una pregunta de las redes sociales. Muy bien, entonces, les comento, hay que fomentar la responsabilidad en ellos, ¿sí? Esto da un sentido de pertenencia. El hecho de que yo sepa que soy el responsable de que mi mascota tenga el alimento, me hace tener un sentido de pertenencia en la casa de que yo soy necesario para que eso pase. Muy sutilmente, tal vez no lo estamos planeando, tal vez no es ese el objetivo principal, pero impacta en eso, en el sentido de pertenencia. A todos nos gusta sentir que somos parte de algo, ¿sí? Entonces, la responsabilidad de ellos es sus obligaciones educativas, apoyar con tareas del hogar, cuidar su salud, ¿sí? Y mantener reglas y normas también es bien importante. Mantener las reglas y las normas va más allá de lo que mi papá o mi mamá me dice o de lo que yo le digo a mi adolescente que debe o no de hacer. Va más allá de eso. Esto nos da una estructura y un orden y nos da la oportunidad de fomentar hábitos y rutinas saludables. Además, el que ellos sean responsables de ciertas tareas del hogar hace que disminuya el tiempo de ocio, que en muchas ocasiones es excesivo, ¿sí? Y no nos ayuda en nada. Un adolescente sí debe tener sus espacios, ¿sí? Sí debemos de darle ese espacio, pero hay que tener mucho cuidado, porque cuando ese tiempo de ocio es excesivo, ¿cuántos de nosotros no nos pasa? Que de repente a lo mejor tenemos muchas vacaciones y ya andamos de, ya quiero regresar, sí, está bien, ya descansé, pero llega un punto en el que ya necesitas ocupar la mente en algo. ¿Sí? Porque a lo mejor empezamos con pensamientos que a lo mejor no hubiéramos tenido si hubiéramos estado ocupados. Imagínense en el adolescente que trae toda una situación de hormonas, de edad, de madurez, de cambios físicos, mental, de todo. Entonces, estos tiempos de ocio, ojo con esto, que no sean excesivos, ¿sí? Hay que cuidar mucho eso y ver cómo en esos espacios que aparentemente no hay nada que hacer, ir otorgando responsabilidades y tareas en el hogar que nos ayuden a fomentar también, como les comento, tanto hábitos como rutinas saludables. Y bueno, pues ¿cómo andamos con el tema de fomentar la responsabilidad? A ver, ¿cuántos de nosotros
Sí, dicen, no, sí en mi casa, mi hijo, mi hija, sí tiene muy claro en qué me puede ayudar, en qué puede colaborar, ya estoy cayendo en eso de ayudar, en qué puede colaborar, él es responsable de qué en la casa, cómo andamos. A ver, aquí los voy a empezar a leer por medio del chat, también quien quiere ir levantando la manita para ver cómo vamos. ¿Cómo andamos? A ver, ¿cuántas manos? Veo 2 manos. Ok, muy poquitos. En proceso. Ok, muy bien. Eso es importante, en proceso. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cómo andamos en ese tema de la responsabilidad? Ya vi que empezaron a levantar más la mano. Ok. Bueno, pues creo que tenemos mucha tarea por hacer en esto de fomentar la responsabilidad. Algo que yo les sugiero, no es tampoco llegar al punto de decir, bueno, a partir de mañana él va a ser responsable. Sí, es llegar a un punto de negociar, ¿no? Es, ¿de qué te vas a hacer tú responsable aquí en la casa? ¿De qué te haces responsable tú? A partir de mañana, ¿cómo? Y buscar esa negociación, porque tampoco se trata de yo imponer o yo decir, sino negociar y que juntos lleguen a asignar tal vez tareas o roles en la casa que hasta nosotros mismos nos va a ser mucho más sencillo, mucho más fácil. Aprender a delegar es una de las cosas que la pandemia nos dejó. Los que más la sufrieron y batallaron al principio de la pandemia fueron los famosos TOCs, los obsesivos, los que son muy estructurados, los que tienen bien claro las rutinas, fue bien complicado. Porque ¿qué hizo la pandemia? Olvídate, te cambio todo lo que tenías te lo cambio. Desde el simple hecho que tu casa se convirtió en la oficina, en la cocina, en la escuela de tus hijos, nos vino a cambiar todo. Y aprender a delegar es algo que muchos aprendimos a hacer. Y aprender a delegar tiene que ver con esto de fomentar la responsabilidad, porque empezamos a delegar también cosas que tienen que ver con hacer en el hogar y que a todos en equipo nos puede ayudar mucho mejor y tener más tiempo para esas actividades de calidad que podamos hacer en familia. Ok, aquí me dice Gabriela García, mis hijas sí tienen sus tareas asignadas, pero creo que ya puedo darles nuevas. Muy bien. Sí, pues poco a poco ir a lo mejor implementando o ir haciendo más complejo, a lo mejor la actividad que ya estén haciendo, ¿verdad? También podría ser. Obviamente va cambiando también con la edad que van teniendo ellos, ir asignando tareas nuevas, pero que es súper importante. Muchas gracias, Gabriela, por compartirnos. Y bueno, pues hablar de las emociones. También una de las cosas que la pandemia, y hago mucha referencia a la pandemia porque a mí en lo particular me di cuenta que la pandemia, así como al principio decíamos que la pandemia vino a quitarnos un montón de cosas y nos dábamos golpes de pecho, ¿no? Es que ya no tengo vida social, y es que ya no salgo, y es que mi hijo, y es que mi hijo ya no sale. También la realidad es que la pandemia vino a dejarnos mucho y vino a regresarnos a las cosas básicas de la vida que antes lo hacían nuestros abuelos de manera natural, como hablar de las emociones. ¿Cuántos de nosotros estamos acostumbrados a que cuando nos pregunten cómo estamos, no salimos del bien o del mal? Cuando hay un montón de emociones, demasiadas emociones. Entonces, no caigamos solamente en bien mal, sino hay que hablar de las emociones con calidad, que sea algo natural que se dé en mi casa. Lo importante, el paso número 1, cuando yo voy a hablar de las emociones, es ponerle nombre a la emoción que estoy viviendo. Yo no puedo pensar en cómo hacer para regular mi enojo o para ayudarle a mi hijo a que regule su enojo si ni siquiera tiene el nombre de lo que está sintiendo. Si ni siquiera tiene claro qué es eso, cómo se llama eso que está sintiendo. Entonces, primero necesito partir de ponerle nombre a la emoción. Y después de ponerle nombre a la emoción, es validar la emoción que estás sintiendo. Estoy enojado. No, no estés enojado. No tienes por qué estar enojado. Ya, ahí ya perdí. Ya perdí porque como no validé la emoción, entonces difícilmente él va a tener esa apertura para compartirme qué fue lo que le enojó, qué fue lo que sintió, cómo lo puede resolver, qué pueden hacer juntos. Ya perdí esa oportunidad. Validar la emoción de lo que estés sintiendo. No hay emociones buenas ni malas. Hay emociones agradables y desagradables, que es distinto. Sí.
Entonces necesito partir de ponerle nombre a esa emoción y después valido la emoción, ¿sí? Si mi hijo me dice, es que estoy muy enojado, veo que te sientes muy enojado, ¿qué fue lo que pasó? Cuando yo valido la emoción, abro una ventana a pensar en alternativas que tengo para resolver la situación de lo que sucedió. Y aquí es donde en familia hacemos un papel bien importante, porque aquí es donde yo también puedo compartir, ¿sí? Aquí yo puedo compartir qué me sirve a mí para resolver situaciones en las que yo también me he sentido enojado, en las que yo también me he sentido asustado, nervioso, cual sea la emoción. Aquí es donde juntos en familia voy acompañando a mi hijo en este proceso. Cuando yo tengo nombre de lo que estoy sintiendo, valido la emoción, pienso qué puedo hacer, entonces lo llevo a la acción. Entonces pienso en esas cosas que voy a hacer, ya no nada más pensar en cuáles soluciones, sino llevar a la práctica y hacerlo. Y ojo, prevención de recaídas. Difícilmente nos va a funcionar a la primera, difícilmente nos va a ir bien en todo el proceso, va a haber caídas y tal vez vamos a tener que regresarnos al plan de alternativas de solución y volver a validar qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Es normal y es parte del proceso. Yo en algunas ocasiones que he tenido la oportunidad, por ejemplo, de platicar con adolescentes, yo les comentaba, les digo, vamos a pensar que ustedes se van a lavar las manos, ¿sí? Y les voy a pedir a ustedes también que se imaginen que se van a lavar las manos. ¿Qué hacemos? Pues abrimos lo que es la llave. Vamos a imaginar que la llave, el agua que sale está ardiendo. Hasta ves, ¿sabes de cuenta que hasta está caliente la parte ahí de la llave, ¿no? O sea, está ardiendo el agua y no puedes lavarte las manos con esa temperatura. Entonces, ves que cae el agua muy, 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 muy caliente, ¿sí? Y si tú te quedas viendo el agua caer tan caliente, por mejor intención que tengas de lavarte las manos, no lo vas a poder hacer. Si solamente te quedas cruzado de brazos viendo el agua caer de manera ardiendo, nada va a cambiar. Vas a seguir sin poder lavarte las manos. Algo tienes que hacer tú para cambiar esa temperatura. Vas a tener que mover a la llave, ¿sí? Vas a tener que regular esa temperatura para entonces poder lavarte las manos. Lo mismo pasa con las emociones. Puedes estar súper enojado y puedes tener la mejor intención de que el enojo se te vaya, pero si solamente te quedas cruzado de brazos viendo y esperando que el enojo se vaya de manera inmediata, rápido, no va a pasar. Tienes que regular, así como esa temperatura del agua, tienes que regular esa emoción que estás sintiendo. Algo tienes que hacer y tienes que hacerte responsable de eso. Me voy a regresar al punto donde decíamos de fomentar la responsabilidad. Si yo no creo en mi hijo adolescente el hábito de ser responsable, de ponerle la comida a la mascota, pues ¿cómo voy a esperar que sea responsable de las emociones que está sintiendo y que además de que sea responsable de lo que está sintiendo y que asuma las consecuencias que pudiera tener, aparte le quiero pedir que lo regule? ¿Se fijan cómo el asignar tareas en el hogar pareciera que es simplemente algo que se queda en casa, cuando en realidad estoy fomentando el primer ladrillo de algo que más adelante voy a construir y que lo voy a hacer súper bien, pero necesito empezar por pequeñas cosas para que él pueda llegar a ser responsable de otras mucho más complejas, ¿sí? Un ejemplo, en aquellos adolescentes, por ejemplo, porque sé qué pasa, que me dicen, bueno, pero ¿cómo le hago si a veces mi hijo adolescente de tan enojado que está ni siquiera sabe cómo se siente, ni siquiera sabe cómo se llama lo que está sintiendo? Hay algunas técnicas que a mí me parecen muy interesantes y que a mí al aplicarlo con los adolescentes me ha servido mucho es, toma una hoja y dibújate. De manera simple, no ocupamos poner acá tan específico, ¿no? Simplemente dibújate. Ya que te hayas dibujado, haz un círculo en la parte donde sientas la emoción que estás sintiendo. Porque hay quienes cuando están súper enojados
sienten la emoción en el pecho, complicado respirar. Hay otros que sienten la emoción en los pies, en las piernas y te dan unas ganas de correr. Cada quien siente la emoción en distintas partes del cuerpo. Cuando tú identificas en dónde está esa emoción que estás sintiendo, podemos pensar en alternativas de solución que nos ayuden en ese punto tan específico. Por ejemplo, si la emoción la siento aquí, pues dentro de las alternativas que puedo tener es primero pensar en regular mi respiración, porque tiene que ver con esto. Si soy de sentirlo en las piernas, el enojo, pues tal vez una alternativa de solución es primero corre, ya que te detengas pensamos qué hacer. Pero primero detectan dónde está la emoción. ¿Sí? La ruleta de las emociones también. Estos espacios que decimos de tiempo de calidad en familia es una ruleta, ¿sí? Esta ruleta que le damos vuelta. En esa ruleta la podemos dividir en las partes que ustedes quieran, 4, 6, las que ustedes quieran, y poner alguna palabra, ¿sí? Con alguna acción que a ti te ayude a sentirte bien. Correr, comer algo rico, escuchar música, platicar con algo, salir con el perro, ir al parque, lo que tú quieras. Y haz una ruleta grande y crea un espacio en tu casa donde la puedas tener. Y cuando sientas que estás enojado, nervioso, estresado y no sepas qué hacer, gira la ruleta. Y en la acción que te toque, hazlo. Hazlo en familia, hazlo juntos. O tal vez hay gente que dice, ¿sabes qué? No, yo prefiero hacerlo solo. Adelante, ¿sí? Busca estos espacios en el que puedas ponerle nombre a la emoción siempre, valida la alternativa de solución, un plan de acción y sobre todo la prevención de recaídas, que también es importante. Veo que lograste estar tranquilo. ¡Qué padre! Muy bien, lo lograste. Pero ¿qué pasará si el día de mañana tal vez ya no estás tan tranquilo y pasa esto? ¿Cómo vas a prevenir y qué vas a hacer? ¿Sí me explico? Buscar siempre el cómo hacernos responsable de esto. Aquí tengo unas imágenes de un libro que tal vez ustedes no van a alcanzar a ver muy bien, porque sí se ven las letras muy pequeñas, por más que quise hacerlas grandes, fue imposible, pero les voy a compartir un poquito de qué se trata. Estas imágenes fueron tomadas de un libro que se los recomiendo ampliamente, a lo mejor algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de revisarlo. Se llama Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen. También hay adolescentes, como les digo, aunque este nos hable de niños, aplica por igual. Hay muchas cosas que a cualquier edad hay que aplicar, hay que prestar atención. Este libro es muy bueno y dentro de este libro están las imágenes que tengo aquí. Les voy a platicar un poquito de qué trata cada historia. Fíjense bien, e irlo relacionando con lo que ahorita les estoy comentando, platicando de los consejos a hacer cuando estemos hablando de las emociones. En la imagen de la izquierda, me preguntan quién es el autor del libro, Adele Faber. Como que ahorita se los voy a escribir al final en el chat. ¿Ok? Entonces, en la imagen izquierda, es como la imagen izquierda, vamos a pensar que es lo no muy correcto de hacer, lo no ideal, y la hoja derecha es lo ideal, ¿sí? Hoja izquierda, evitar hacer, hoja derecha, lo ideal, lo que nos acerca a esta parte de tener esta conexión, ¿sí? Entonces, en la hoja izquierda arriba dice, en vez de escuchar a medias, está un señor ahí sentado en el sillón y está el niño, vamos a pensar el niño, el adolescente que se acerca con el papá, ¿verdad? Y le dice, el niño le dice, Eric me dio un puñetazo y entonces, papi, ¿me estás escuchando? Le pregunta, ¿verdad? Y aunque ustedes no alcancen a leer, tal vez, a lo mejor habrá unos que sí, los que no alcancemos a leer, al menos vean la parte no verbal, porque con eso no es necesario ni siquiera la parte verbal. Fíjense la parte no verbal. Se acerca el niño, le dice que Eric le dio un golpe y le pregunta que se lo está escuchando. Y el papá le dice, puedo escucharte, continúa. Pero él sigue viendo la televisión, ¿verdad? Entonces le vuelve a decir el niño. Entonces yo le devolví el puñetazo y él volvió a pegarme.
y vuelve a la pregunta, ¿me escuchas? Y le dice el papá, sin dejar de ver la televisión, escucho cada una de tus palabras. Ya enojado, ya molesto, le dice, no, no me escuchas. Y le dice el papá, ya ofendido hasta el papá, ¿verdad? En el cuadrito número 4 de la hoja izquierda, le dice, puedo escuchar y ver el juego al mismo tiempo, continúa. ¿Y qué le dice? Olvídalo. Pues no, ya ni ganas, ¿verdad? Entonces puede ser muy desmotivador el hablarle a alguien que solo está fingiendo que me está escuchando. Sí. Vamos a reflexionar un poquito en eso. Observen esa imagen, observen simplemente lo no verbal de lo que está pasando ahí. El niño tiene la mejor intención de platicarle al papá lo que le está pasando. Y hace 2, 3 preguntas de ¿me estás escuchando? Y el papá continúa con la misma expresión no verbal de estar atento a otra cosa. En cambio, en la hoja de mano derecha, arriba dice, escucha con toda atención. Llega el mismo niño con el papá y le dice, Eric me dio un puñetazo y entonces, papi, ¿me estás escuchando? ¿Y qué hace el papá? Gira el sillón y sin decirle nada, el niño, fíjense lo que le dice. Entonces le devolví el puñetazo y él volvió a pegarme aún más fuerte. Es muy malo, le dice. En el tercer cuadrito, sin decir nada el papá todavía, pero lo está viendo fijamente, está enfrente de él y le dice el niño, ¿sabes qué? Desde ahora jugaré con Dani. Él no anda pegándole a la gente. Fíjense cómo sin que el papá dijera nada de manera verbal, guió al niño incluso a resolver la situación con simplemente escucharlo. Es mucho más sencillo contarle nuestros problemas, ¿sí? Para los adolescentes es mucho más sencillo que se acerquen con nosotros, que nos platiquen lo que está pasando, cuando realmente nosotros los hacemos sentir que sí los estamos escuchando. Y en muchas ocasiones un silencio comprensivo es todo lo que el adolescente necesita. A veces creemos que necesitamos darle un consejo de esos de libro y a veces no. A veces simplemente es escucharlo, guiarlo, acompañarlo y él solo va a dar con la respuesta. Y en los casos en los que no, pues bueno, ya tendríamos alguna intervención ahí, ¿verdad? Pero fíjense lo importante que es desde la parte no verbal para comunicarme con mi hijo. Ahora, aquí hay otras imágenes también del mismo libro. Aide Gómez me dice, ¿puede por favor escribir en el chat el nombre del libro? Claro que sí, ahorita lo escribo, Aide. En un momentito te lo comparto. Entonces, en la hoja izquierda, volvemos, ¿no? Dice, en vez de preguntas y consejo, ¿sí? Y llega aquí una adolescente, llega con su mamá y le dice al adolescente, alguien me robó mi lápiz rojo nuevo. ¿Y qué le dice la mamá? ¿Estás segura de que no lo perdiste? Y el adolescente, la niña le vuelve a decir, no lo perdí, estaba sobre mi escritorio cuando fui al baño. Y le dice la mamá, bueno, ¿qué puedes esperar si dejas tus cosas tiradas en cualquier parte? Todavía ya no dijo nada el adolescente y la mamá iba, ¿no? Bien sabes que ya antes te han quitado tus cosas, no es la primera vez. Siempre te he dicho que guardes tus cosas de valor dentro de tu escritorio. El problema contigo es que nunca haces caso. ¿Qué le dice la adolescente? Oh, déjame en paz. Y la mamá dice, no seas impertinente. Palabras más, palabras menos. ¿Verdad? ¿Cuántos también nos pudiera pasar que a lo mejor llega el adolescente a decirnos algo que le pasó? 2, 3 palabritas y ya le leímos la cartilla, ¿verdad? Hay que aprender a escuchar, ¿sí? Hay que aprender a ser un poquito pacientes, empáticos, porque si no se nos está yendo una oportunidad increíble de poder acompañarlos,
No es quitarle responsabilidad de lo que hizo, pero va a ayudarle más en la vida que le ayudemos a buscar alternativas de solución para que eso no ocurra, a que yo le diga que lo que hizo está mal cuando ella ya lo sabe. Y dice abajo, es difícil para una niña pensar con claridad o en forma constructiva cuando alguien pone en duda lo que dice, trata de culparla o de aconsejar. ¿Sí? Y en la imagen de la derecha dice, en vez de preguntas y consejo, responder con una palabra o un ya veo es suficiente. Vamos a ver por qué. Llega la misma niña y le dice, alguien me robó mi lápiz rojo. La mamá le dice, oh, lo dejé sobre mi escritorio cuando fui al baño y alguien lo toma. Y la mamá atenta. Fíjense en el lenguaje no verbal. La hoja izquierda, para el segundo cuadrito, la mamá ya está así, ¿verdad? Ya su gesto, ya está enojada, ya. Aquí todavía no llegamos a eso. Y le dice la niña, es la tercera vez que me quitan mi lápiz. Y la mamá, ok, ya sé, a partir de ahora, cuando salga del salón, esconderé mi lápiz dentro de mi escritorio. Ya veo. ¿Se fijan cómo ella sola externó lo que pasó, platicó la situación y luego dio una solución a eso para que no le volviera, no volviera a ocurrir? ¿Sí? Entonces puede dar mucho más ayuda cuando hacemos gestos, cuando estamos relajados, ¿sí? Cuando estamos tranquilos, cuando mantenemos la calma. ¿Se acuerdan en el paso número 1 que yo les decía que esto va a hacer, ayudar o no a todas esas demás consejos y estrategias? Porque si yo en ese momento no estoy en calma, si yo en ese momento no tuve mis 5 minutos Milky Way en el día, si en ese día yo no hice algo que me hiciera sentir a mí bien, difícilmente yo voy a responder así ante ese tipo de situaciones. Difícilmente voy a tener esa claridad, esa escucha activa, ese momento, ¿sí? En el que me va a ayudar mucho en este tipo de situaciones. Entonces, ojo con eso. Y bueno, pues también aquí otra imagen que también me parece bien interesante, que dice, en vez de negar el sentimiento de un hombre al sentimiento. ¿Se acuerdan que ahorita les decía que es bien importante antes de yo buscar cómo le voy a hacer para que esa temperatura del agua cambie? Yo primero tengo que ponerle nombre a la emoción para entonces yo poder regularla o poder hacer algo. Entonces, aquí llega una niña y le dice al papá, mi tortuga está muerta, esta mañana estaba viva, ¿sí? Llega y le dice al papá que pues su tortuga murió. Entonces el papá le dice, no llores, solo es una tortuga. Ya desde ahí, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Estamos negándole el sentimiento, ¿sí? Ella dice que está triste, por eso el papá le dice que no llore, que solamente es una tortuga. Empieza a llorar y le dice el papá, ya basta, te compraré otra tortuga. Estás actuando de manera irrazonable. ¿Y qué le dice la niña? No quiero otra tortuga, reprimiendo la emoción. Así es, Angelina. No está validando su emoción. Exactamente. En cambio, en la hoja de la derecha, llega la niña y le dice que la tortuga murió y le dice el papá, oh no, qué terrible. Y le dice la niña, era mi amiga. Y le dice el papá, nos duele perder a un amigo. Le enseñé unos trucos, le dice la niña, y el papá le dice, los dos se divertían mucho juntos. Le daba de comer todos los días y le dice, papá, realmente querías a tu tortuga. ¿Se fijan la diferencia? Ahorita estamos hablando de un ejemplo simple, estamos hablando de un ejemplo de una niña que se acerca con una tortuga, pero ¿cuántos de nosotros no nos ha pasado que puede llegar nuestro hijo adolescente a decirnos que tal amigo ya no es su amigo, que tal amigo no quiso jugar con ellos, que está pasando por X situación? ¿Y cuántos de nosotros lo primero que hacemos casi siempre es no te enojes, no estés triste, no te pongas así, no? Hay estudios que nos demuestran que cuando nosotros decimos la palabra no, ¿sí? Se activa una parte de nuestro cerebro que es la misma que se activa cuando nos duele algo o cuando sentimos que no pertenecemos a algo.
Y esa misma parte del cerebro se activa cuando decimos la palabra no. Entonces, fíjense todo lo que pasa cuando no validamos la emoción, cuando le hacemos ver que no debe de sentir eso, como si estuviera mal sentirlo. Entonces es bien importante validar la emoción. Y ojo, validar la emoción de, obviamente, de nuestros adolescentes, pero también de ustedes. ¿Cuántos de nosotros, a mí me ha pasado mucho que padres de familia me dicen, no, es que por ejemplo, cuando pierden a alguien, ¿sí? Es que yo no puedo con esta situación, incluso cuando empiezo a llorar, me meto en el baño porque no quiero que me vea mi hijo. O cuando pasa esto, yo trato de hacer que no pasó nada porque no quiero que mi hijo lo vea o no quiero que mi hijo me vea. No, hay que también validar nuestras propias emociones. Hay que hacer ver a nuestros hijos que el sentir ciertas emociones no está mal, es normal. Sí. Hay de al ver las emociones, les brindamos la oportunidad de darse cuenta de ellos mismos. Así es. Así es. Y ahí es donde podemos entonces acompañarlos y decir, ¿sabes qué? Yo también me he sentido así. Yo también me he sentido de esa forma y cuando yo me siento así, yo hago esto y me sirve. ¿Qué te pudiera hacer? ¿Qué te pudiera ayudar a ti? ¿Qué tal si buscamos juntos la forma en que lo puedas hacer? ¿Sí? Entonces, pues a manera checklist, cuando hablamos de las emociones, es poner nombre a la emoción, validar la emoción, alternativas de solución, un plan de acción y prevención de recaídas. ¿Cómo andamos aquí en hablar de las emociones? A ver, quien quiera ir compartiendo algo por medio del chat, que cómo les ha ido, y quien quiera levantar la mano, los que digan, no, yo sí estoy fomentando esto de hablar de las emociones en mi casa. No mucho, dice Raúl, ok. ¿Quién más? ¿Cómo nos va? Casi siempre esta es en la que tenemos que trabajar un poquito más, ¿verdad? Estamos en proceso, muy bien. ¿Quién más nos comparte? A ver, manitas levantadas, vi muy pocas, no pasa nada. Hay que ser conscientes y trabajar sobre eso. Tenemos mucha tarea que llevarnos el día de hoy. Se vale decir estoy en proceso, lo que no se vale es decir no lo hago y no lo voy a hacer. Siempre trato de no mostrar mis emociones. Ok. Hay que tener cuidado con eso, porque si necesitamos que nuestros adolescentes se expresen, hay que empezar por uno mismo. Una vez en una conferencia yo escuché que decía la ponente, ¿sabes cuánto tiempo antes te preparas cuando sabes que vas a tener a un hijo? A ver, vamos a hacer esta pregunta aquí por medio del chat. ¿Cuánto tiempo antes te necesitas preparar para tener hijos? Hay gente que decía un año, a tomar los cursos que se toman previos. Más o menos, ¿cuánto tiempo antes te preparas cuando sabes que vas a tener a tu primer hijo? Nicole dice, hablar de las emociones con los adolescentes se puede generar aún más confianza con ellos. Así es. Demostrarle seguridad y confianza en uno mismo que sí se puede. Muy bien. Irma nos dice a los 9 meses. Ok, Irma, muy bien. ¿Quién más? ¿Cuánto tiempo antes se prepararon ustedes? Sean papás o mamás, es igual. ¿Cuánto tiempo antes se preparaban ustedes cuando sabían que iban a tener a su primer hijo o hija? ¿Alguien más que más tiempo, aparte de lo que nos comenta Irma de los 9 meses? Yo creo que vas aprendiendo sobre la marcha, ¿ok? Ok. Bueno, pues se dice, me preparé durante todo el proceso de gestión del bebé. Ok, hay estudios que demuestran que el tiempo ideal para prepararse antes de tener al primer hijo es por lo menos 10 años antes. Ojo, 10 años antes. Y les voy a decir por qué un poquito. Yo me acuerdo que en aquella ocasión yo pregunté y dije, ¿cómo 10 años? O sea, imagínate,
A lo mejor 10 años antes de tener a tu primer bebé ni siquiera hubieras imaginado que en 10 años lo ibas a tener, a lo mejor ni siquiera estaba en el plan. Pero ella hablaba mucho y ahora cada vez me doy cuenta que es cierto, es porque tienes que empezar a arreglar desde el tema de la responsabilidad, tus propios hábitos, tus propias rutinas, la cuestión de la salud, la cuestión de cómo hablas de las emociones, cómo te expresas, cómo te validas, cómo te autorregulas, cómo es un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, hay otras cosas que se van haciendo sobre la marcha, como nos comentaba Anita Mendoza, pero lo cierto es que en aquella ocasión comentaba la ponente y sí, por lo menos son 10 años, imagínense todo lo que necesitamos. Y el tema de las emociones es un tema bien importante porque tendemos a tener muchos en el sentido de este punto, ¿no? De que los hombres tal cosa y que las mujeres, que bueno, esto ya va rompiéndose un poquito, pero aún hay muchos tabús y muchas cosas que hacen un poco más complicado este tema de las emociones, pero pues hay que poner mucha atención sobre esto y trabajar. El afrontar las adversidades, pues también es algo bien importante. El tomarnos un respiro, el crear una zona de tranquilidad, importante, como les comentaba, tener este espacio seguro en casa. Vamos a fomentar emociones positivas en casa. No tenemos el control de lo que está pasando afuera, pero sí puedo tener el control de lo que está pasando en mi casa. Entonces, crea una zona de tranquilidad, cuídate, como les comentaba ahorita, no solamente de lo que comes, sino de lo que piensas, cómo estás alimentando acá también, ¿sí? Ten siempre la seguridad de que puedes tener el control siempre y cuando tú quieras tenerlo, ¿sí? Para afrontar las adversidades tienes que tener la confianza de que puedes tomar el control y de que expreses, ¿sí? Es importante. Ahorita vamos a hablar de un tema, de un punto que voy a hacer mucho énfasis sobre todo en de acompañarlo en su educación desde lo emocional, ¿sí? Este famoso iceberg, que muchos yo creo que ya lo hemos visto, a mí me parece ideal para cuando yo quiero compartir esto, de acompañarlo en su educación desde lo emocional. Vamos a pensar que este iceberg, como está aquí, la parte de arriba es lo que se ve, pero debajo hay una cantidad de cosas impresionante. La parte de arriba vamos a pensar que es el comportamiento de lo que yo estoy observando en mi adolescente. Y lo que hay debajo de ese iceberg es la creencia que hay detrás de ese comportamiento. Lo de abajo es lo que está generando este comportamiento. Y en muchas ocasiones nos centramos tanto en solamente lo que se ve y no vamos más allá. No vamos más allá de pensar qué quiere decir mi adolescente con esto que está haciendo. ¿Qué quiere decir mi adolescente con esto que está sintiendo, haciendo, diciendo? Entonces, un adolescente emocionalmente sano es un adolescente listo para aprender, ¿sí? Por eso parto del acompañarlo en su educación, pero desde lo emocional, porque lo emocional es mucho más importante que lo académico y a veces nos centramos tanto en acompañarlo en su educación, en que entregue las evidencias, en que haga esto, en que le haga lo otro, que sea un buen estudiante, antes de ser un buen estudiante necesito ser una buena persona. Necesito estar bien y sentirme bien para entonces poder aprovechar de manera óptima pues la parte académica. Entonces, nuestros adolescentes están enfrentando situaciones también muy complejas, con cambios, como les decía ahorita, por su edad, el entorno, la pandemia, por todo lo que es este impacto. Entonces, toda esta cuestión académica puede haberse, estoy segura que muchos de ustedes me pueden decir, ¿sabes qué? Durante la pandemia vi que la parte académica como que batalló un poquito más o fue muy complicado. ¿Sí? Y esto es porque muy probablemente la parte emocional hubo ahí situaciones que fueron surgiendo, ¿no? Entonces es importante acompañarlos. No podemos intentar resolver problemas de conducta, ¿sí? Es bien complicado querer decir, voy a resolver la parte conductual, la parte del comportamiento de mi adolescente, sin tocar la parte emocional. No se puede. Tienes que tocar lo emocional para que entonces puedas ver un impacto en el comportamiento. Es necesario aprender a escuchar lo que no nos dicen. Ojo, sí lo dije bien, aprender a escuchar lo que no nos dicen.
Aparentemente los adolescentes no quieren ser escuchados, pero la verdad es que es lo que más necesitan. Además, dicen que quieren estar solos, pero lo que más necesitan es que tu papá, es que tu mamá estés presente. Voy a citar a un autor, aunque algunos de ustedes ya lo han escuchado, Alfred Adler, quien hace una aportación bien importante sobre psicología positiva, ¿sí? Este autor dice que el ser humano es un ser eminentemente social, por lo que la meta última de todo comportamiento es obtener un sentido de pertenencia y de importancia. ¿Se acuerdan que ahorita les comentaba que el sentido de pertenencia es algo bien importante que todos de manera inconsciente o no buscamos? Todos queremos sentirnos parte de algo, todos queremos sentirnos importantes. Bueno, pues este autor nos dice que todo comportamiento que hacemos las personas, el fin o la meta final siempre es obtener este sentido de que pertenezco y que soy importante. Entonces, en otras palabras, sentirme querido y por lo tanto, cualquier cosa que yo haga tiene por objetivo hacer que me sienta parte de un grupo. Por ejemplo, la familia, la escuela. Entonces, este autor nos dice que las personas desde que nacen están tomando decisiones en base al sentimiento de pertenencia e importancia. Ahorita les voy a explicar un poquito más con ejemplos. El problema aquí es que cuando los adolescentes toman decisiones para conseguir este sentido de pertenencia, están basadas en una mala interpretación. Les voy a mostrar aquí algunos ejemplos. Este autor nos habla de que hay varias metas erróneas que pueden, que se presentan. Por ejemplo, ineptitud asumida. ¿Cómo se resume o esto en términos más simples? Me rindo, es imposible pertenecer. Volvemos al tema del iceberg. Lo de arriba es lo que se ve, es la conducta, pero lo de abajo es lo que está alimentando esa conducta y es a lo que más me tengo que enfocar. Porque por mejores estrategias que tenga para resolver la mala conducta de mi adolescente, si yo no llego al punto que lo está generando, esa conducta tal vez se puede ir, pero va a aparecer otra que va a hacer la misma función. Entonces hay que ir más abajo de eso, hay que ver más allá de la conducta, hay que acompañarlo desde la parte emocional para poder ver un cambio en la conducta de mi hijo. La conducta, por ejemplo, conductas que vemos en nuestros adolescentes, retraído, pasivo, no mejora, no reacciona, se abstrae. En realidad, esa conducta, si nos vamos a la raíz de esa conducta, lo único que nos quiere decir es que no te des por vencido conmigo. Muéstrame un pequeño paso que pueda dar. ¿Se fijan cómo es totalmente distinto lo que vemos a lo que en realidad está generando esa conducta? Sí. Tal vez nosotros lo vemos como que pasivo, como que no, como que ya se rindió, ya no lo quiso hacer. Y solamente vemos esa parte, ¿no? Pasivo, no lo quiere hacer, retraído, y ahí nos quedamos y hasta nos enojamos, ¿no? Oye, pues, ¿cuándo vas a hacer esto? ¿Cuándo vas a hacer lo otro? Y reaccionamos y nos enojamos, cuando en realidad lo único que él quiere es que no nos demos por vencidos, pero que le mostremos poco a poco qué es lo que podemos hacer. La creencia errónea que tiene nuestro adolescente con esto es, no creo que pueda pertenecer, entonces voy a convencer a los demás que no esperen mejor nada de mí, soy inútil, soy incapaz, no vale la pena que lo intente. Fíjense la creencia que ellos tienen, ¿sí? Ante esto. ¿Qué podemos hacer para romper con esta creencia? Vamos a ofrecer pequeños pasos, vamos a evitar la crítica destructiva, vamos a hacerla más constructiva, vamos a animarlos a dar un intento, por más pequeño que sea. Confiar en él, enfocarnos en lo que hace bien. Enséñale habilidades, enséñale cómo hacerlo, pero no lo hagas por él. Entonces, cuando veamos a nuestro adolescente así, retraído, pasivo, no hay que rendirnos. No hay que alimentar esa creencia que él mismo está teniendo de él mismo, de que mejor no espere nada de mí porque no lo hago bien. Sino al contrario, vamos a acompañarlo desde otro enfoque. Vamos a acompañarlo, a buscar la forma que vaya haciendo pequeños pasos, que él vaya obteniendo seguridad en sí mismo y vamos rompiendo con esa creencia errónea que no le va a servir para nada. Hay otra, el poder mal dirigido.
¿pertenezco solo cuando estoy al mando o te dejo a ti estarlo? Esta lucha de poder que, híjole, cómo se presenta con los adolescentes, ¿verdad? Esta lucha de poder que al último nadie gana. Nadie, porque aunque la mamá diga, lo terminó haciendo, no ganaste como quiera, porque no fomentaste en él ni la responsabilidad, ni hábitos, no ganaste, nadie ganó. ¿Sí? Entonces, ¿qué conductas podemos ver ante este pensamiento de pertenezco solo cuando estoy al mando? La conducta que vemos es conductas poco adecuadas, desobedientes, desafiante, ejerce el poder de lo que quiere hacer. Típico adolescente, ¿verdad? Yo estoy segura que muchos de ustedes aquí lo han visto en sus hijos. En realidad lo que nos quiere decir es déjame ayudar, dame opciones. Muchos podrán decir, pero ¿cómo? Si no creo que ese comportamiento en realidad la raíz sea déjame ayudar, dame opciones. Lo es. Ojo con eso, porque la creencia errónea que está teniendo el adolescente con esto es yo pertenezco solo cuando tengo el control, cuando compruebo que nadie me manda. Es la creencia errónea que pudiera estar teniendo. Eso de ser a lo mejor, como les comentaba, de estar a la defensiva, de estar enojado, de querer hacer lo que él quiere, no es precisamente porque quiera, es simplemente que está él creyendo que de esa forma es que entonces él puede, aquí lo voy a volver a poner, esa conducta desafiante, esa conducta desobediente, ¿sí? Es aquello que él solamente está creyendo que a través de esta conducta él puede tener el control, porque solamente cuando él tiene el control comprueba que él manda, y no es así. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, redirigir el poder positivo pidiendo colaboración, lo que ahorita les decía. No te metas en esa lucha de poder. Dialoga, negocia, pide colaboración. No puedes forzarlo, pero sí puedes pedir ayuda. No pelees, no te rindas. El respeto mutuo, decisiones limitadas, retírate del conflicto, sal y cálmate. En muchas ocasiones dicen los papás, ok, entonces las cosas se tendrían que hacer como él dice, para no entonces entrar en esta lucha de poder. No, puedes dar opciones, varias opciones, y que él elija. Y me dicen algunos papás, por eso, pero entonces él está eligiendo qué es lo que va a hacer. No, porque esas opciones tú las limitaste. Tú estás diciendo cuál es el parámetro y hasta dónde, pero le estás dando la oportunidad de elegir, porque también el tener la capacidad de elegir es algo que le va a servir en la vida. Que él tenga la capacidad también de elegir qué hacer. Entonces, no meternos en esa lucha de poder, ¿sí? Al contrario, vamos siendo un poquito más, manejar la situación de una manera más sana. Y lo que dice aquí, retírate del conflicto, sal y cálmate. Volvemos al punto número 1 de mantener la calma. Se vale de repente decir, ¿sabes qué? Espérame 5, 10, 15 minutos y ahorita regresamos porque siento que estamos en esta lucha en la que ninguno de los dos va a ganar. También ahí le estás a él enseñando a que en situaciones así, a veces también él va a necesitar retirarse un poquito, calmarse y entonces regresar. ¿Sí? Otro dice, no pertenezco, pero al menos puedo lastimarte. Conductas que vemos, lastima a los demás, destruye cosas. ¿Cuántos adolescentes no les gusta en la casa? Vuela la chancla, vuela lo que haya cerca. Ok, entonces la conducta que estamos viendo tal vez puede ser esto, lastimar, destruir, cuando en realidad lo que está abajo de eso es me siento dolido y no están validando mis emociones. Si yo siento que no validan mis emociones o hasta yo mismo no las valido, entonces difícilmente voy a pensar en cuidar a los demás, en no lastimar a los demás, en no destruir cosas. Pero cuando yo siento que no me validan mis emociones, que me siento dolido, que me siento así, entonces la conducta que hago es lo mismo que me está pasando a mí, entonces yo también voy a lastimar y destruir a los demás. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. ¿Cuál es la creencia errónea? Creo que no cuento, por lo tanto voy a lastimar a los demás porque yo me siento herido. No puedo ser aceptado ni amado. No creo que pertenezca, por lo cual voy a herir a otros ya que yo me siento herido. Acuérdense que todas estas creencias erróneas de las que estamos hablando ahorita, todas parten
¿sí? De la meta final que tiene todo esto, que es el sentirnos que pertenecemos y que somos importantes. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ante esta creencia errónea? A ver, un momentito porque alguien tiene desactivado el micrófono y se escucha un poquito de ruido. Ahí está, ya. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Validar las emociones, lo que decíamos ahorita. Cuando lo veamos muy molesto, que está a lo mejor lastimando algo, aventando algo, es tu conducta me dice que te sientes de tal forma. ¿Podemos hablar de esto? ¿Sí? Fomenta la confianza, comparte también cómo te sientes tú, comparte también tus estrategias, comparte lo que a ti te ha servido ante esas situaciones. Escucha reflexivamente, demuestra tu cariño, resalta positivamente lo que hace bien. ¿Sí? Y bueno, pues otra meta más es atención indebida. Pertenezco solo cuando tengo tu atención. A veces los acostumbramos nosotros mismos a que tienen nuestra atención cuando hacen algo que no debieron de haberlo hecho. Y a veces nos enfocamos mucho en decirle lo que no debe de hacer, y eso es algo que ellos ya lo saben. En lugar de decirle lo que no queremos que hagan, ¿qué tal si les decimos lo que sí queremos, lo que sí esperamos de ellos? Porque tal vez para nosotros es muy lógico el decir, bueno, pues si le estoy pidiendo que no aviente tal cosa es porque le estoy pidiendo que lo cuide. Pero es importante dejar de suponer o de dar por hecho, ¿sí? Y empezar a tener un lenguaje más positivo. En lugar de decirle no a tal cosa, cuando ya sabemos que el no, ahorita les decía todo lo que provoca eso a nivel ahora sí que neurológico cuando escuchamos esa palabra, más que decirle eso es qué es lo que sí esperamos. Entonces la conducta que podemos ver es no hace caso, hay que decirle las cosas muchas veces, cuando en realidad lo único que nos quiere decir es inclúyeme de tal forma que me sienta útil. Sí. La creencia errónea es yo pertenezco solo cuando notas mi presencia o cuando obtengo un servicio especial. Soy importante únicamente cuando te mantengo ocupado conmigo. Y eso es lo que pasa. Si yo te pregunto durante el día, ¿a qué cosas le prestas más atención? Te aseguro que me vas a decir que a las cosas que no hace tu hijo adolescente. Te puedo apostar que te digo, hoy, el día de hoy, ya siendo las 8:25, haz una lista de las cosas que prestaste atención de tu adolescente. Y muchos me podrán decir, pues que no hizo tal cosa, que no hizo esto, que le dije esto, que no sé qué, que no sé qué. Pero si yo te pregunto qué cosas sí hizo, tal vez nos vamos a quedar con menos cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces donde está nuestra atención es donde está nuestra energía. ¿A qué le estás prestando atención durante el día? Entonces hay que empezar a cambiar eso un poquito más positivo, más que decir no, es que si esperamos, cómo involucrarlos, cómo hacerles sentir que son parte de, cómo hacerlos sentir que son responsables de alguna actividad, algo que hagan durante la casa, alguna tarea, las rutinas. ¿Sí? Entonces, cómo involucrarlos poco a poco en este día a día. Y bueno, pues aquí, ¿cómo andamos? A ver, manitas arriba o en el chat, si alguien quiere compartir algo. Preguntas todavía no, nos vamos nada más a compartir comentarios para no extendernos mucho y ahorita ya podemos llegar a eso. ¿Alguien que nos quiera compartir algo? Ok, dos personas están levantando la mano, muy bien. ¿Cómo vamos? Le doy algunas caras. Muy bien, bueno, pues igual que lo comentaba ahorita, si nos damos cuenta que nos hace falta trabajar, prestar un poco más atención en esto, hacer cambios, pues tenemos mucha tarea que hacer. Angelina García, me falta mucho por hacer. Ok, bueno, pues el primer paso, como ya lo decíamos, es hacer conciencia de eso. Y bueno, pues observar su comportamiento. Sí, la realidad es que, como les decía ahorita, esta pandemia vino incluso a romper esquemas y regresar a aquellas cosas básicas de la vida, ¿sí? Ahora estamos empezando a cuidar, por ejemplo, más nuestra salud, porque sabemos que es la parte más vulnerable que tenemos.
Las cosas materiales empiezan a ya no ser tan importantes. Por ejemplo, ahora somos mucho más conscientes que no importa qué modelo o qué marca del carro tenemos, sino lo importante es la relación que tengo con los que van dentro del carro, que es mi familia. Entonces vamos regresando poco a poco a las cosas más básicas y que en realidad tienen una trascendencia en la vida. Antes también era común aquellas ideas de que el adolescente hay que dejarlo en su cuarto, que el adolescente podría pasar horas en su cuarto y que no pasaba nada. Incluso decir que es lo esperado, decíamos que era algo esperado, que era lo normal, cuando veíamos ese tipo de actitudes o de comportamientos en los adolescentes. Sin embargo, esto era cuando el adolescente estaba mucho más activo, cuando salía por la mañana, por ejemplo, para ir a la escuela, cuando veía a sus compañeros, cuando iba a jugar fútbol, por las tardes, entre otras cosas. Sabemos que aunque poco a poco estamos regresando a estas actividades, aún no lo hemos hecho tal vez como estábamos anteriormente. Todavía nos falta un poco. Entonces, no olvidemos que el adolescente va forjando su personalidad a través de varios aspectos. Entre ellos, el contacto, por ejemplo, con sus amigos, la red de apoyo del adolescente. Sí, entonces es importante observar a sus hijos, hacer un acompañamiento. Es necesario estar al pendiente de las redes sociales que frecuentan sus hijos, las amistades con las que frecuentan, porque estamos expuestos a contenidos no aptos para su edad. Los tiempos de ocio, como les decía ahorita, no deben de ser excesivos. Es importante mantenerlos activos de manera sana. Hay muchas cosas que se pueden hacer en casa. La socialización es algo que tenemos muy asociado, que va de adentro la socialización, como les decía, es algo que tenemos muy asociado de adentro hacia afuera. Es decir, de mí hacia mis amigos, mis vecinos, mis maestros, mis compañeros. Sin embargo, nos vamos dando cuenta que esas habilidades que nos ayudan, esas habilidades sociales que nos ayudan en la vida, como el respeto, el esperar el turno, la empatía, las herramientas que seguimos trabajando, incluso todo esto se desarrolla desde la casa. ¿Sí? Tenemos muy asociado que la socialización va hacia afuera y no empieza en casa, porque todas esas herramientas que les comentaba ahorita, por ejemplo, a través del juego, con los juegos de mesa, es algo que les va a servir y son habilidades que pueden ahorita ir forjando juntos en familia. Entonces, fomenten en actividades en casa, aprovechen estos momentos para aprender un nuevo idioma, algún taller, aprender algún instrumento, entre otras cosas. Aprovechen los tiempos que ahorita tienen en familia. Entonces, hemos hablado mucho de querer regresar a lo de antes, a como estábamos antes de la pandemia, pero déjenme decirles que no podemos volver a esa normalidad porque precisamente a eso, a lo que nosotros le llamábamos normal, era exactamente el problema. Antes de toda esta pandemia ya existía el adolescente con dificultades tal vez de conducta, emocionales, entre otras. No es un tema de pandemia, es un tema social que ya teníamos. Entonces necesitamos no volver a lo de antes, sino volver mejores, más solidarios y más humanos. También el tema de pedir ayuda, ¿sí? A veces creemos que el pedir ayuda es un acto de ser débil, de no puedo, de no soy capaz, cuando en realidad el pedir ayuda debiese ser un acto de amor propio. Si ustedes están ante alguna situación que ustedes digan, yo ya lo intenté, ya he hecho esto, todas estas estrategias que me están comentando, yo ya las estoy haciendo, las estoy aplicando y no es necesario, no es suficiente, perdón, hay que pedir ayuda, ¿sí? También hay que enseñar a nuestros adolescentes que se vale pedir ayuda cuando hay que hacerlo. Aprender a expresar nuestras necesidades y aceptar la ayuda de otros, ¿sí? Es tan importante como darnos a los demás. En lugar de verlo como una fragilidad, debemos conseguir hacerlo con naturalidad. Como cualquier otro arte, solicitar ayuda es algo que necesita de práctica y de buen criterio. Si yo quiero que mi hijo el día de mañana, si presenta alguna situación, tenga la capacidad de venir y pedirme ayuda, yo también debo, ¿sí?, de trabajar en eso y de pedir ayuda cuando sienta que la necesita, ¿sí? Entonces, pues bueno, a ver cómo terminamos con la lista el día de hoy. Yo espero que la mayoría hayamos marcado que sí lo estamos haciendo y bueno, las que no, pues como ya lo comentamos, ¿no? Es simplemente hacer conciencia, ver qué me falta, qué necesito seguir trabajando en casa para que todo esto me pueda ayudar
a buscar ese desarrollo emocional en el adolescente. ¿Sí? En alguna ocasión un padre de familia me dice, bueno, ¿qué tengo que hacer entonces para llegar a este bienestar? Digo, regresar a las cosas básicas. Increíblemente la respuesta es regresar a las cosas básicas. Sí, lo que veíamos ahorita, el tema de la alimentación, el sueño, el ejercicio, el hablar de las emociones, el expresarme, el pedir ayuda, el tiempo en familia, el mantener la calma, todo eso, no hay receta mágica, no es fácil, ¿sí? Porque yo sé que hay situaciones en las que se nos ponen a prueba, no es fácil, pero lo importante es avanzar, ¿sí? Más vale pasos cortos, firmes, que pasos largos y que no, que sean, digamos, no tan sólidos, ¿sí? Entonces, pues es importante hacer conciencia en eso.